Les damos entonces la bienvenida a todos de todas partes del mundo. Hay gente de todos lados, vimos de toda América Latina, de Israel, de Nueva Zelanda, de Alemania, de Estados Unidos, desde Colombia, Perú, Honduras, Buenos Aires, Montevideo, Mar del Plata, Colombia. Colombia creo que ya dije. Eh, Así que bienvenidos todos a esta actividad organizada por Atzada Sheni. Y le paso la palabra a nuestro amigo Sami Yekutiel, miembro del board de Atzada Sheni. Adelante. Amigos, bienvenidos todos y especialmente a Daniel Giladi, nuestro invitado de hoy. Efectivamente, como dijo Anabela, tenemos presencia de casi todas partes del mundo, así que estamos muy contentos por esto. Y una oportunidad para agradecerle a Atzada Sheni, a Anabela, por apoyarnos con esta iniciativa y también a la Asociación de Egresados de IESA, donde nos apoyaron esto, que ahí fue, por cierto, donde conocí a Daniel Giladi. Y Daniel, aunque no te recuerdes, hace 30 años firmaste mi diploma de IESA cuando me gradué en la maestría de IESA. Me quedé loco cómo los años pasan. Y en retrospectiva, estoy muy contento de haberte seleccionado a ti para que firmaras mi diploma, porque me has aportado mucho en ese momento y hasta hoy en día. Y ese fue el Gracias. motivo, Daniel, por el cual decidimos invitarte. Anabela me preguntó por un psicólogo para que analicemos toda esta situación, todas las complicaciones, todos los retos que estamos viviendo. ¿Y quién mejor que Daniel Giladi, un psicólogo venezolano que vive en Miami, entiende la mentalidad latinoamericana, israelí y ex oficial del ejército de Israel? La persona indicada para que nos explique, para que nos dé herramientas, cómo superar, cómo enfrentar todas estas incertidumbres, todos estos retos que en Israel vivimos por la guerra y a nivel mundial por todas las manifestaciones anti-israelíes, antisemitismo que estamos viviendo. Entonces, Daniel es un doctorado en psicología clínica. Como dije, fue oficial paracaidista del ejército israelí. Es director de Integra Consulting Team, una empresa consultora en el área de alineación del talento, y su objetivo es apoyar a individuos y organizaciones y comunidades a crear el futuro que desean. Daniel, nuevamente gracias por acompañarnos. Y por cierto que entre los registrados también está tu hermano mayor, también está tu esposa. Interesante que decidan acompañarte. Suerte, adelante. Sí. Bueno, mi hermano mayor, el único que tengo. Entonces, y Patricia, que de vez en cuando también aparece por allí para escuchar qué es lo que tengo a veces que decir diferente quizás. De todas maneras, muchas gracias, Anabela y Sami, por la invitación. Es un gran placer estar con ustedes. Obviamente me ayudan a cumplir con mi propósito de vida, que tiene que ver con lo que acabas de decir, de ayudar a individuos, organizaciones, equipos, comunidades, y diseñar el futuro que desean. Bueno, por eso también el 27 estoy llegando a Israel para unirme a algunas iniciativas para ayudar a la gente que tanto lo necesita, digamos. Quería primero mencionar, digamos, el propósito del día de hoy. ¿Okay? Eso, básicamente presentar prácticas para nutrir tu bienestar psicológico y así mejorar tus habilidades para enfrentar los retos de tu vida, digamos. No importa dónde estés. Obviamente, para muchos esto va a ser un libro que ya has leído, porque de esto, como se puede imaginar, hay muchas investigaciones, hay muchos estudios, digamos, de cuáles son las prácticas que nos pueden ayudar a mantener nuestro bienestar psicológico, cómo nutrir nuestra felicidad, etc. Entonces, para empezar, yo quisiera hacerle dos preguntas, porque me voy a relacionar a eso después. Entonces, un par de preguntas. Entonces, primero, quería saber qué tan enfocado tú estás en este momento, en esta presentación. O sea, del 1 al 5. 5, estás súper enfocado, ¿verdad? Estás súper presente, estás explorador, quieres aprender, quieres escuchar, no hay juicio. Y 1, el otro extremo, es básicamente estás
en esta multitasking, digamos, estás presente, estás escuchando más o menos, estás viéndome, estás viendo a los demás, pero también de vez en cuando estás atento a tu teléfono, pensando en cosas sobre tu pasado, sobre tu futuro, sobre las cosas que no tienes resueltas. Básicamente estás un poco secuestrado por tu diálogo interno. Entonces, y bueno, 2, 3 o 4, depende, digamos, de cuál es la intensidad de estar presente o estás básicamente ausente. ¿Ok? Entonces, esa es la primera pregunta que quería hacerte, y porque me voy a relacionar obviamente a eso, porque tiene que ver con una de las herramientas importantes de cómo manejar ese diálogo interno que nosotros tenemos. Y la segunda pregunta que te quería hacer, ¿ok? Es, ¿qué es lo que estás sintiendo en este momento? Si puedes decir, por favor, en una sola palabra, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Ok? Entonces, quería primero que obviamente pongas en el chat qué es lo que estás sintiendo y obviamente que contestes las preguntas del 1 al 5. ¿Ok? Entonces, pero primero, obviamente, ahorita quería leerles algo. Un momentico, Daniel, un Obviamente lo que momentico. les voy a Daniel, leer disculpa. Daniel, disculpa. probablemente... ¿Perdón? Anabela, no se puede llenar el poll. Anabela, no podemos llenar. Ahí lo estoy revisando. Deja que lea lo que tiene que leer y seguimos. Okay. Ok, entonces les quiero leer algo que a mí me impactó muchísimo y es uno de los libros que les quisiera sugerir a todos, que es de un rabino llamado Harold Kushner. Y él escribió un libro que se llama Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena. ¿Okay? Y él escribe este libro basado en probablemente lo más difícil que una persona pueda enfrentar. A pesar de lo que estamos viviendo, obviamente, probablemente este es el reto como ser humano más difícil que una persona puede enfrentar, y tiene que ver con que él entierra a su hijo de 10 años por leucemia. Entonces, por lo tanto, a veces nosotros decimos, coño, no me puedo imaginar lo que los padres, madres, hermanos están sintiendo, pensando, cómo están viviendo, digamos, esta situación tan catastrófica de lo que está ocurriendo en Israel, especialmente con los Hatufim, digamos, con los secuestrados. De todas maneras, y a pesar de eso, las intervenciones que se están haciendo también en Israel, y de esto también les mencionaré, tiene que ver con ayudar a estas personas realmente a enfrentar estos retos de una manera que no los consuman tanto individualmente, y que puedan de alguna manera no retirarse, digamos, de la vida. Entonces, la lectura dice sí. ¿Hay alguna respuesta a la pregunta de por qué las cosas malas le acontecen a la gente buena? ¿Hay acaso alguna explicación para comprender todo? ¿Por qué existe la maldad y el odio en el mundo? Probablemente no exista ninguna respuesta satisfactoria. Podemos ofrecer explicaciones bien estudiadas, pero al final, aun cuando hayamos cubierto todos los elementos posibles, el dolor, la angustia y el sentimiento de injusticia aún estarán allí. Amamos a la vida por toda la belleza y el orden que nos rodea, la fuerza de nuestra fortaleza, esperanza y coraje dentro de nosotros, la fuerza, esperanza y coraje de las personas que nos ayudan en tiempos de necesidad. Lo importante es encontrar una respuesta satisfactoria a nuestra vida. La respuesta podría ser entonces perdonar al mundo por no ser perfecto y acercarnos a la gente que nos rodea y continuar viviendo a pesar de todo. En el análisis final, la pregunta de por qué las malas cosas le pasan a la gente buena se traduce a sí misma en alguna pregunta muy diferente, sin interrogarnos más por qué sucedió algo, sino preguntando cómo reaccionaremos, qué intentaremos hacer ahora que aconteció. ¿Eres capaz de perdonar y aceptar con amor un mundo que quizás te ha decepcionado por no ser perfecto, un mundo en el cual hay injusticia y crueldad, enfermedad y crimen? Puedes perdonar sus imperfecciones y amarlo porque también puede contener gran belleza y bondad.
Si puedes hacer todas estas cosas, serás capaz de reconocer que la capacidad de perdonar y la capacidad de amar constituyen las armas que nos han otorgado para que podamos vivir plena, valiente y significativamente. Pienso en todos aquellos que me apoyaron a ser mejor persona y en todos los que sus vidas me enseñaron, y me doy cuenta cuánto perdí, pero también cuánto gané. El ayer me parece menos doloroso y no tengo miedo del mañana. Entonces, después de escuchar esto, quisiera en este momento que hagas un acto de conciencia, digamos. Si podrías contestar diferente, uno, ¿qué tan enfocado estás después de haber escuchado este poema o esta lectura? Y segundo, si lo que escribiste de qué es lo que sientes, si en este momento sientes algo diferente. Entonces quisiera, por favor, también que en el chat, quisiera ver, obviamente, cuáles son las palabras que la gente dijo en relación a qué es lo que sienten. Y si podrías poner en el chat, digamos, decir, sí, en este momento siento diferente y siento X. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sientes diferente? Si es que hay algo diferente. Si no, bueno, dices, no, sigo sintiendo lo mismo. Entonces, por ahora solo impotencia aparece, esperanza. Si hay algún cambio, por favor. entonces, Enojo, impotencia, esperanza, enojo, enojo. ¿Ok? miedo, Miedo, preocupación, preocupación. estrés, abrumada. Sigue sintiendo estrés, angustia, preocupación, rabia. Ok, vamos a dejarlo así. Entonces, pero otra vez la pregunta es si hay si hubo un cambio en lo que, en lo que estabas sintiendo. De todas maneras, y después lo vas a poner. Ahora, quería relacionarme obviamente a qué tan presente estás. Obviamente, más adelante les voy a hablar de Mindfulness Meditation, que es una de las herramientas centrales de cómo manejar especialmente tu diálogo interno negativo. Según todos los estudios, nosotros estamos secuestrados, 99% de nosotros, digamos, de lo que yo llamo nosotros neuróticos normales. Bueno, yo sé, porque yo vivo también en ese mismo mundo. Entonces, estamos secuestrados por nuestro diálogo y especialmente negativo. Y especialmente cuando nos juzgamos nuestros pasados, nuestros errores, las cosas que dejamos de hacer, juzgamos el futuro, ansiedad sobre digamos, el futuro. Y entonces obviamente, si pudiésemos aprender, y eso es lo que quisiera enseñarles, esa herramienta de cómo estar presente sin juicio, por lo menos esos minutos que estás haciendo meditación, algo diferente, generalmente según los estudios, algo diferente ocurre en el cerebro. Y eso se llama neuroplasticidad. Quiere decir que nosotros podemos generar a través de la meditación mindfulness, podemos generar en el cerebro conexiones diferentes que están relacionadas con compasión, entendimiento, empatía, etcétera, etcétera. Y especialmente que nos ayuda a reconciliarnos, obviamente, con nosotros mismos y nuestros errores, o podemos manejar el futuro diferente. El otro libro que les quiero sugerir relacionado con el futuro tiene que ver con Viktor Frankl, que escribió el libro Man's Search for Meaning, el hombre en busca de su significado, que obviamente él, un psiquiatra de la época de Freud, que él estuvo en Auschwitz, y él obviamente habla de lo importante de tener una cita positiva con el futuro. Y él decía que una de las razones por las cuales él veía que la gente tenía la capacidad de sobrevivir mejor las circunstancias de ese terrible momento en el Holocausto era porque tenían la posibilidad de generar una cita positiva con el futuro. En vez de estar involucrado en el presente miserable o pasado
y estar rumiando y quejándose, digamos, de las circunstancias presentes. Entonces, por lo tanto, es importante esto de estar presente sin juicio, porque cuando estás en multitasking, algo se pierde, ¿verdad? Entonces no tienes la capacidad de disfrutar a veces el momento que sí podrías disfrutar en el momento. Entonces ya les voy a decir cómo gerenciar esa meditación en mindfulness. Y lo relacionado, ¿por qué pregunto sobre las emociones? Porque obviamente cuando aquí dicen impotencia, esperanza, preocupación, estrés, estos no son emociones. Yo siempre hablo de que las emociones son, bueno, hay diferentes autores que hablan de diferente número de emociones. Yo hablo de 6 emociones básicas. Algunas están mencionadas aquí, que enojo, que tiene que ver con rabia, ¿verdad? Miedo, ansiedad, amor, felicidad. Entonces, obviamente, cuando nosotros, una de las cosas importantes en el manejo de las emociones es saberle dar nombre a las emociones. Porque una preocupación es un estado, estoy preocupado. Sin embargo, detrás, obviamente, la emoción relacionada con preocupación es ansiedad. Pero sin embargo, también tenemos que entender que las emociones tienen elementos positivos, ¿verdad? Cuando tú le dices a alguien, a un nadador que está esperando salir en la prueba final de las Olimpiadas y le preguntas a él, está ahí esperando para que lo llamen, obviamente es muchísima ansiedad. Lo interesante es, obviamente, cuando se le enseña a ese nadador que en vez de decir siento ansiedad, es decir, estoy entusiasmado. Porque la ansiedad obviamente te prepara para la acción. Por lo tanto, hay un elemento importante de las emociones, hasta algunas que han sido consideradas negativas. Sin embargo, cuando la ansiedad se convierte en abrumadora, como en situaciones catastróficas como lo que estamos viendo, aquí es donde viene el síndrome del estrés postraumático, donde hay obviamente entonces síntomas de que se pierde completamente la seguridad sobre las instituciones, sobre la gente que supuestamente está para protegerme, yo mismo, no tengo las habilidades de protegerme yo mismo, etc. Entonces es importante entender que las emociones tienen un lado también positivo, que te preparan para la acción. Y entonces, por lo tanto, hay que saber darle nombre. Cuando tú entonces puedes decir si es ansiedad o es rabia, enojo, rabia, entonces tú puedes hacerte las preguntas, digamos, ¿qué es lo que está disparando, digamos, esa ansiedad? Para entonces poder generar herramientas para ver qué sí puedes hacer para entonces minimizar el impacto de esa emoción. Como por ejemplo, el nadador, ¿cuándo termina digamos, el estar consciente de ansiedad? Bueno, cuando él salta al agua y comienza a nadar. Y se involucra en acciones como para entonces cumplir con sus objetivos. Hay un autor, un profesor de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Nathaniel Laor, en donde él, profesor emeritus, que durante muchísimos años ha trabajado en lo relacionado con trauma y con estos aspectos relacionados con especialmente trauma por relación, digamos, de guerras, terrorismo, etc. Entonces, una de las cosas importantes, él dice, es regresa rápidamente a tu vida. Vuelve a jugar con tus hijos, vuelve a tu cotidianidad, a tus hobbies, haz un esfuerzo, digamos, a pesar que obviamente no vas a estar completamente, digamos, involucrado en eso, pero regresa, digamos, a cierta cotidianidad y ciertas actividades para de alguna manera minimizar el impacto de esas emociones, obviamente que se han convertido en negativas. Entonces, veo aquí cómo seguir. No me sigue aquí está. Entonces, primero la definición que yo tengo, perdón, un paso atrás. Obviamente te quería preguntar porque en algunos casos, cuando yo he leído algo, alguna poesía o algo que pueda generar, digamos, un contacto emocional diferente,
Entonces la gente tiene un poquito, una emoción un poco diferente, digamos. Cuando escucha algo que le toca el corazón y que lo ayuda a recordarse de repente cosas más hermosas de lo que están viviendo actualmente. Con eso quiero decir que nosotros podemos, de alguna manera, tener las emociones a nuestro servicio. Muy complejo, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, podemos hacer. Y por tanto, muchos de los autores hablan, obviamente, una de las maneras de tener las emociones a tu servicio es lo que yo llamo acaricia tu dragón. Digamos, reconoce la emoción que sientes, ¿verdad? Dale la bienvenida y a pesar de eso, reconocer cuáles son los disparadores de esa emoción y de esa manera, cuando tú haces esto, la emoción comienza a involucrarte. ¿Qué puedo yo hacer para involucrarme en actividades diferentes a lo que, y no dejarme secuestrar por mi diálogo interno, especialmente negativo? Entonces la emoción comienza a estar más a nuestro servicio. Y si con eso nos ayudamos con hacer la meditación mindfulness, entonces obviamente estaremos en un camino más rápido de sanación. Pero obviamente es complejo y toma tiempo. Entonces, la definición que yo utilizo de bienestar psicológico es la experiencia de satisfacción física, intelectual, emocional, espiritual y relacional, combinada con la sensación de que la vida de uno es buena, significativa y valiosa. Y no tenemos que perder de vista eso. Entonces, a veces, obviamente, uno de los elementos que yo siempre le pido a la gente definir, digamos, es qué cosas en sus vidas realmente sienten que tienen profunda satisfacción. ¿Por qué su vida sí es valiosa? ¿De qué se sienten orgullosos? Y obviamente tiene que ver con esos 5 elementos: físico, intelectual, emocional, espiritual y relacional, y a eso obviamente me relacionaré también. Y aquí viene también otra pregunta que quiero que pienses, no tienes por qué postear en el chat, pero una pregunta que quisiera de todas maneras hacerte, y es, hay diferentes predictores de satisfacción, bienestar psicológico, felicidad. Hay varios predictores, y de eso hay bastantes estudios también, pero encontraron que hay, en general, el primer predictor de bienestar psicológico, el primer predictor de felicidad. Entonces quiero que pienses, ¿cuál crees tú es el primer predictor? Hay muchos, hay varios, digamos, pero hay uno que se ha demostrado que realmente es el primer predictor de felicidad y satisfacción. Ya me relacionaré, obviamente, a eso. Entonces, yo siempre utilizo la analogía del paraguas, ¿ok? Entonces, este es mi paraguas. Y obviamente el paraguas tiene su manilla, digamos, su agarradera, que es lo que une a los elementos que forman el paraguas. Y si a mí me preguntan, oye Daniel, si tuvieras solamente 2 minutos para decir lo que para ti es lo más significativo en lo que quisieras realmente ayudar a alguien a mejorar su calidad de vida, entonces tiene que ver con este elemento que tiene que ver con mindset. Quiere decir que si yo puedo ayudarme a mí mismo, no dejarme secuestrar por mi diálogo interno negativo, porque se habla que el saboteador universal de nosotros seres humanos es el juez. Entonces vamos juzgándonos o juzgando a otros, juzgando circunstancias, quejándonos de las cosas, digamos. Entonces, obviamente, para manejar eso tenemos que mejorar, cambiar nuestro mindset, nuestra manera de pensar. Y de esto, obviamente, se habla mucho en las herramientas relacionadas con Cognitive Behavioral Therapy, ¿verdad? Que tiene que ver de cómo nosotros podemos ayudar a la gente a cambiar su manera de estructurar su sistema de creencias. En el Talmud, como ustedes saben, digamos, hay el libro que nosotros utilizamos, que es el libro de interpretaciones, una de las primeras frases en el Talmud dice, nosotros no vemos el mundo como es, nosotros vemos el mundo como somos nosotros. Quiere decir que la manera como nosotros interpretamos las cosas como somos, como lo que nos ocurre, etcétera, depende de eso es que vamos a actuar y sentir.
porque nosotros seres humanos no podemos no sentir, no podemos no sentir angustia, ansiedad, tristeza, amor, felicidad, no podemos no sentir, ¿verdad? Es parte de nuestro sistema límbico, tiene que ver con nuestra manera de que nos ha ayudado a pelear o escaparnos, fight or flight. Entonces, de alguna manera, obviamente, en una época, los picapiedras, cuando salían de la cueva, entonces, obviamente, fight or flight. Y entonces las emociones lo ayudaban a entonces enfrentarse al tigre, al enemigo, etcétera, etcétera. Lo que ha ocurrido en este momento tan terrible en Israel, obviamente, es que nos entraron en la cueva. Ya no tenemos esa seguridad de que en la cueva estamos seguros y hay un nivel de decepción, tristeza, rabia para con las instituciones por el fallo estratégico, por el fallo operativo, inteligencia, etcétera. Entonces nos invadieron la cueva. Entonces obviamente es difícil obviamente enfrentar estas cosas de esta manera. Yo siempre menciono la analogía del bebé que nosotros aguantamos en su cabecita, lo aguantamos para que obviamente él pueda, digamos, tomar el tetero o tomar el pecho y lo protegemos y generalmente le agarramos la cabeza porque todavía no puede mantener su cabeza. Imagínense que lo soltamos de repente. ¿Qué tipo de niño va a crecer si lo soltamos muy a menudo y entonces pierde la seguridad de que alguien lo va a proteger? Entonces, por lo tanto, a veces cuando ocurre esto, entonces tenemos que ayudar sobre ese mindset. ¿Qué es lo que podemos hacer para que pueda interpretar las cosas diferentes para poder encontrar seguridad en sí mismo y en la comunidad que de alguna manera lo quiere cuidar? Y por eso hoy en día en Israel hay una tsunami de voluntarios. La comunidad social en Israel se ha levantado para poder ayudarse unos a otros. Entonces, por lo tanto, es fundamental para volver a rehabilitar esa noción de seguridad para con las instituciones y obviamente con nosotros mismos, entre nosotros. Entonces, el mindset es lo central. ¿Cómo estás interpretando lo que te ocurre en la vida? Y como tal, digamos, si tú piensas de una manera particular, ya yo sé cómo vas tú a sentir y por lo tanto cómo vas a hablar, porque nosotros somos lo que hablamos. Entonces, ese para mí es el punto central, nuestro mindset. Y obviamente, y hay algunos elementos, obviamente aquí ya depende, digamos, del autor, pero yo utilizo obviamente, el otro elemento tiene que ver con optimismo. Quiere decir, optimismo obviamente está basado en la psicología del optimismo, como Martin Seligman, obviamente que él habló de cómo nosotros, cuáles son los elementos que podemos nosotros utilizar para poder realmente enfrentar los retos de nuestra vida y de esa manera tener esa cita positiva con el futuro. Y entonces optimismo tiene que ver con tres elementos importantes. Uno tiene que ver, entender que esto es temporal versus permanente, ¿verdad? Quiere decir, ¿es esto permanente o esto temporal? Si uno es un optimista, uno entiende, es verdad, en este momento es súper intenso. Sin embargo, esta tormenta en algún momento va a pasar y vamos a tener entonces la necesidad de rehabilitar quizás toda una nación, ¿verdad? Pero vamos a tener que trabajar en eso. Esto es temporal, es verdad, es muy duro, va a tomar tiempo, quizás se va a poner un poco peor antes de que se ponga mejor, pero en algún momento nos encontraremos otra vez a rehabilitar lo que tengamos que rehabilitar. Entonces esto es temporal. Si tú piensas optimista, eres un optimista y piensas temporal, entonces tendrás mayores posibilidades. Si tú piensas que esto es específico, ¿verdad? Esto no es personal, es verdad, es contra un pueblo, es contra una nación, pero sin embargo no es contra ti como persona, esto tiene que ver con lo que tú representas, tiene que ver con un momento histórico en el cual estamos viviendo. Entonces esto es específico. Y entonces cuando tú piensas de esta manera, entonces tendrás mayores posibilidades de pensar de que las cosas van a estar mejor. No sé, se me fue la presentación. Te quieren ver, Dani. Puedes volverla a poner cuando quieras. Ajá, ok.
Yo prefiero que vean la presentación. Ok, entonces optimismo es el otro elemento. El otro elemento tiene que ver con empatía. Quiere decir, empatía es la capacidad de yo entender al otro en su total entendimiento de su realidad. Quiere decir, si yo quiero ayudar a alguien a realmente a rehabilitar su emocionalidad, entonces yo tengo que entender dónde está y cómo él está viendo las cosas. Aquí no hay tú deberías. Aquí es déjame entender qué es lo que sientes y por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Y tiene obviamente todo el derecho a pensar y sentir de esa manera. Pero cuando nosotros sentimos, tenemos empatía para con el otro, entonces tenemos la posibilidad de entonces de conectar y ayudar al otro en su realidad. El otro elemento muy importante tiene que ver obviamente con resiliencia, que es obviamente lo central de lo que queremos nosotros enseñarle a la gente, de tener la capacidad de rebotar y volver a comenzar. Resiliencia, uno de los elementos importantes, tiene que ver, prepárate siempre para lo peor, espera lo mejor. ¿Verdad? Cuando una persona es resiliente, uno entiende que estos son momentos súper difíciles. Yo sé que yo tengo la fuerza emocional, física, espiritual de enfrentar estos elementos y yo sé que en algún momento yo voy a rebotar y regresaré a la vida. Uno de los elementos importantes de el síndrome del estrés postraumático es cuando la gente básicamente pierde esa noción de que hay posibilidades, de que va a poder regresar, digamos, a su cotidianidad de las cosas que le ofrecen, digamos, felicidad y satisfacción. Entonces, resiliencia tiene que ver con eso. Y otro elemento muy importante de resiliencia tiene que ver con los valores que tú tienes y cuáles son son tus valores regentes en relación a compasión, en relación a entendimiento a los demás, en términos de hacer actos aleatorios de nobleza para con los demás, que va a ayudar en esos elementos de resiliencia. Obviamente, autorregulación tiene que ver con lo que hablé sobre las emociones. Quiere decir, la capacidad de, a pesar que siento una profunda ansiedad o a veces una profunda rabia, cómo no actuar y dejarme secuestrar por lo que ocurre, por ejemplo, en la media, en donde saben ellos cómo tocarnos lo peor en nosotros. Odio, retaliación, venganza, destrucción, digamos. Entonces, autorregulación tiene que ver con la capacidad de, a pesar de sentir rabia, miedo, ansiedad, darle la bienvenida a esas emociones y ver qué opciones tengo para enfrentar y tomar acciones para que me ayuden realmente a vivir una buena vida. Relaciones, y ese es el primer predictor de felicidad y bienestar. Relaciones interpersonales. Relación con la pareja, con los hijos, con la comunidad, con los amigos. Eso es lo que realmente genera hasta salud física. Y de esto hay estudios, especialmente el estudio de la Universidad de Harvard, que ya tiene 90 y tantos años, donde escogieron a jóvenes de los más pobres de la zona de Boston con estudiantes del segundo año de Harvard y los compararon y hicieron seguimiento a través de los años y se dieron cuenta que aquellos hicieron entrevistas todos los años o cada cierto tiempo, le hicieron exámenes de sangre, tomografías y se dieron cuenta que primero los que tenían buenas relaciones, primero que vivieron más y mejor y hasta tenían mayor éxito hasta económico. Y entonces, y el estudio todavía sigue, digamos, ya está en la generación de los nietos, en donde están estudiándolos y vieron realmente aquellos que tienen buenas relaciones de pareja, hijos, miembros de su equipo, realmente viven más y mejor. Sí, hicieron un estudio que a mí me impactó mucho, que agarraron parejas, esposos, parejas, novios, y le pidieron y reconocieron, digamos, dividieron las parejas en aquellos que tenían una mala relación y aquellos que tenían una buena relación.
y les dijeron a las parejas, mira, agarra a tu esposo o a tu esposa, abrázalo, agárralo bien, porque le vamos a dar una inyección que va a ser muy dolorosa. Y le pusieron a aquellos que le iban a poner la inyección unos electrodos en el cerebro para ver esas zonas del cerebro que activan la minimización del dolor. Y se dieron cuenta que aquellas parejas que tenían una buena relación, esas zonas del cerebro se activaron. Que aquellas que no tenían una buena relación, no pasaba nada. Quiere decir, hasta buenas relaciones ayudan a mitigar hasta el dolor, hasta físico. Entonces, relaciones interpersonales, fundamental. Obviamente, definir un propósito. Es la pregunta que yo siempre hago, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu frase? ¿Qué te hace levantar a ti por la mañana? Entonces, cuando yo le dije a Sammy, oye, gracias por invitarme, porque tú me ayudas a cumplir con mi propósito una vez más, ayudar a otros, a darles herramientas para que si los quieran utilizar, les puedan mejorar su calidad de vida. Ese es mi propósito. Y eso me hace feliz. Eso me hace fuerte. Eso me hace que mi vida valga la pena a través de los demás, que puedo ver, que puedo contribuir, digamos, con los demás. Porque uno de los elementos también esenciales de bienestar es un acto aleatorio de nobleza, de ayuda para con otros. Quiere decir que pararte y preguntarte a quién puedo ayudar, en qué puedo ayudar. No tienes que cambiar el mundo, tiene que ver con actos pequeños, heroicos de la vida. Y entonces cuando tú cumples, defines tu propósito, ¿verdad? Yo me recuerdo preguntarle a Yael, mi pequeña, cuando tenía 12 años, hablamos de, quiero que definamos cuál es tu frase, cuál va a ser tu frase. Quiere decir, cuál va a ser tu contribución y cuál va a ser tu legado. Cuando tengas 80 años y veas para atrás y puedas decir, oye, valió la pena. Entonces, el otro elemento, obviamente tiene que ver con autorrenovación. Y esto lo baso en un libro de un autor que se llama Howard Gardner, que él escribió un libro que él se retira a los 70 y tantos años como ejecutivo y escribió este libro de self-renewal, autorrenovación, la capacidad de estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Hasta Yuval Harari, cuando él habla de los retos del siglo XXI, él habla a aprender herramientas de inteligencia emocional y autorrenovarse, porque en algún momento la inteligencia emocional te va a encontrar que eres obsoleto. Entonces, por lo tanto, cuando tú aprendes cosas nuevas, te vas reinventando, entonces obviamente vas encontrando también el juego en la vida. El otro evento tiene que ver con pensamiento sistémico. Quiere decir, tenemos que entender que todos pertenecemos a un sistema. Es como cuando trata de imaginarte el sistema más cercano, más complejo, pero más importante tuyo, obviamente tiene que ver con tu cuerpo. Entonces, la relación que hay entre los diferentes subsistemas para que puedan armónicamente estar relacionándose unos con ellos para que puedas vivir una vida satisfactoria, obviamente, y no estar pistoneando o constantemente yendo al médico porque parte de algún sistema tuyo no está funcionando. Entonces, tenemos que entender que también a nivel social somos parte de un sistema. Y por tanto, yo a veces le pregunto a la gente, ¿cuál es el porcentaje que te corresponde a ti para que esto funcione? Si es una pareja, la gente dice a veces 50%, porque son dos. Entonces, cuando yo le pregunto, bueno, si vives una familia de 10, entonces, ¿qué significa? ¿Son 10% entonces? No, esto es 100% mío. Para que esto funcione, para que un sistema social funcione, yo tengo que decir esto es 100% mío y voy a hacer lo que yo pueda para, obviamente, dentro de mi espectro, el contexto de mi posibilidad de influir en lo que puedo, esto es 100% mío. Y voy a hacer todo lo necesario hasta poder mover la aguja en las cosas en donde sí tengo esa posibilidad. Obviamente tengo que entender que hay cosas que no están en mis manos, que no importa lo que haga, nada va a pasar.
Pero en las cosas que sí, bueno, déjame averiguar en dónde sí puedo contribuir para que de alguna manera algo pase diferente. Y obviamente tiene que ver lo que mencioné, bienestar físico. Entonces, obviamente aquí tienes que hacer cosas para sentirte bien contigo mismo. Porque una de las cosas que ocurre cuando sentimos mucha ansiedad y muy constante, entonces el cerebro reacciona a eso y segrega entonces hormonas como por ejemplo el cortisol. Y se sabe que mientras más cortisol en tu sistema sanguíneo, más se reprime el sistema inmunológico. Nosotros a veces, médicos me han contado que nosotros somos casi perfectos. Si ponemos en el laboratorio a pelear una célula cancerígena con uno de nuestros guerreros, glóbulos blancos, no hay manera que perdamos. Pero si somos, obviamente, son 100 contra 1, entonces obviamente. Entonces, si tú mantienes bien tu bienestar físico, eso va a ayudar a que tu sistema inmunológico también esté fuerte. Entonces, por lo tanto, tienes que hacer cosas, digamos, para de alguna manera no dejarte secuestrar por el camino más fácil, porque es más fácil comer mal, más fácil fumar, más fácil tomar en exceso, más fácil no hacer ejercicio, digamos. Son esfuerzos, digamos, son esfuerzos bien contundentes que puedan ayudarte a, digamos, a prolongar hasta tu vida. Y de esto, obviamente, también hay muchísimos estudios. Yo he estado haciendo hace algún tiempo algo que cambió mi vida, que tiene que ver con dieta intermitente, donde empiezo a comer a las 12 del mediodía y termino de comer a las 7:30, 8. Y eso es lo que de esa manera entonces me alimento. Y me alimento entonces cosas buenas para que de alguna manera mi sistema de alguna manera reaccione bien. Y he tenido muy buenos resultados en el colesterol bueno, la glicemia, todas estas cosas. Entonces, esos son mis elementos centrales de enseñar para que podamos entonces vivir y tener un mejor bienestar. Bueno, y por lo tanto tienes que abrir tu paraguas, ¿verdad? Tienes que utilizarlo, tienes que construirlo para que de alguna manera te ayude a, digamos, a enfrentar, digamos, la tormenta que en este momento estás enfrentando y que seguirás enfrentando. Nosotros vivimos en lo que se llama un mundo VUCA, V-U-C-A, volatilidad, uncertainty, complejidad, ambigüedad. Y aquí vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Sin embargo, y el mundo no va a ser menos volátil, incierto, complejo, ambiguo. Nosotros podemos estar mejor preparados para manejar esos elementos y obviamente a través de las herramientas que he mencionado. Y entonces cuando yo le pido a la gente hacer como su plan, como el balance scorecard personal, digamos, dónde estás, dónde quisieras estar y qué cosas puedes hacer diferente. Entonces, obviamente, físico, cuida de tu cuerpo, intelectual, mantén tu interés de aprender y explorar, relacional, refuerza tu conexión con otros, emocional, aprende a tener tus emociones a tu servicio, optimismo, resiliencia, refuerza esos aspectos. Practican meditación mindfulness, que es lo que les quisiera entonces mencionar en este momento. Cuando se practica mindfulness meditation, meditación mindfulness, es lo que se llama ABCD. A, anchor, quiere decir un anclaje en ti, tu cuerpo. B, breathing, respiración. C, counting, contar. Y D, distracciones. Y esto es una práctica que te quiero pedir que hagas 5 minutos todos los días. ¿Quieres hacerlo más? Obviamente cuando te sientas ansiedad, rabia, tristeza, ¿verdad? Te pones a hacer mindfulness. La definición de mindfulness es estar presente sin juicio. Qué difícil. Estar presente sin juicio. Entonces, para ayudarte con eso, entonces tienes que anclarte en ti y en tu respiración. Entonces vas a hacer, cerrar los ojos, te sientas donde tú quieras, puedes estar acostado, sentado, etc. Y respiras normal como tú respiras. Inhalas, exhalas, dices 1 en tu cabeza,
Inhalas, exhalas, dices 2 en tu cabeza. Inhalas, exhalas 3, llegas a 10 y entonces comienzas a bajar. 9, 8, 7, 1. Y así vas de 1 al 10. 5 minutos. Te vas a dar cuenta que tu diálogo interno te va a distracciones, te va a atacar y vas a ver cosas, a veces desagradables. No importa, no lo rechaces, déjalo pasar, acaricia tu dragón. Cuando acaricias tu dragón se vuelve menos impactante. Déjalos pasar, no los niegues. ¿Ok? Te vas a dar cuenta que no estás contando, no importa. Significa que estás pensando en algo. Enfócate en la respiración. Te das cuenta que llegaste a 50, no importa, comienza de nuevo. O sea, no talibán. O sea, no es que lo estás haciendo mal, es que es difícil estar enfocado esos 5 minutos, enfocado en tu respiración. La manera como yo lo hago es que cada vez que digo 1, se prende como una luz neón y se apaga. 2, se apaga. Para de esa manera enfocarme realmente en mi respiración y en contar. Y se ha visto que después de 3 meses de esta entrenamiento, algo pasa en el cerebro. Se han visto, se han hecho tomografías y se han generado unas carreteras diferentes relacionadas con compasión, entendimiento, calma, ¿verdad? Y la carretera de ansiedad, de reacción, de reactividad, etcétera, se ha disminuido. Obviamente, y espiritual, define tu propósito, refuerza tus valores y tu fe. Entonces, por lo tanto, ¿qué opciones tenemos cuando nos ocurren eventos retadores? Obviamente, podemos atacar lo que hablamos, podemos evadir, podemos ser unas víctimas o podemos hacer de lo imposible posible, enfrentamos y de esa manera tenemos la capacidad, obviamente, de ser más resilientes. Y esa es la noción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenía preparado para contarles. Si hay alguna pregunta o comentario, les quisiera agradecer. Daniel, alguna de las preguntas, ¿cómo evitar tener pensamientos catastróficos? ¿Cómo pensar cosas positivas sin que parezca algo plástico? Sin que Algunos parezca algo, ejercicios plásticos. bueno, ya mencioné lo importante de mindfulness. Es muy difícil, ¿verdad? Cuando vivimos una realidad tan catastrófica como lo que estamos viviendo, por lo menos en Israel, o lo que la gente está viviendo en otros países, Ucrania, etcétera, digamos, están viviendo momentos tan catastróficos. Entonces, el cerebro obviamente tiene la tendencia a ir a cosas negativas. Entonces, primero, no te pegues a las cosas relacionadas con media, ¿okay? Porque la media sabe tocarte las cosas por las cuales tú sientes más miedo, más terror, más rabia, más odio, etc. Entonces no estés pegado a la televisión, a las noticias. Eso no significa estar enterado. Claro que sí. Sin embargo, no estar viendo constantemente los mismos videos o pensando en retaliación y venganza. Entonces, cuando estás pensando estas cosas, bueno, una posibilidad, enfócate en otra cosa. Déjenme darles un ejemplo. Tú estás manejando en una bicicleta en la montaña, ¿verdad? Y está un espacio muy estrecho. Por ahí la gente pasa, ¿verdad? Es un espacio muy estrecho en la montaña. Tienes de un lado, tienes la montaña, el espacio, el camino, y en el borde del precipicio tienes un árbol. Y de repente la persona, en vez de pasar por el estrecho paso, se da un golpe contra el árbol. ¿Qué es lo que estaba viendo que se dio contra el árbol? ¿Qué estaba viendo? A ver.
¿Alguien que me haga el dibujito con la mano para saber qué es lo que estaba viendo? O lo ponga en el chat. ¿Te contestaron? No, no El tengo. precipicio, el precipicio, No, si estaban viendo el precipicio, se hubiesen ido al precipicio. el Si se celular. golpearon contra el árbol, se dieron, se golpearon contra el árbol, estaban viendo Árbol. el árbol, el árbol. Quiere decir que si tú te enfocas en pelea, en retaliación, en tristeza, rabia, destrucción, obviamente eso es lo que vas a pensar y por lo tanto eso es lo que vas a sentir. Tienes que enfocarte en otro caso. Tienes que de alguna manera, no. Tengo que enfocarme en lo que sí puedo construir, lo que sí puedo mis relaciones, lo que sí puedo, digamos, hacer diferente. Entonces tienes que cambiar tu enfoque. Otra vez estamos hablando mindset. Tienes que primero concientizar qué es lo que estoy pensando, que estoy sintiendo, esta rabia, esta tristeza, etc. ¿Qué es lo que estoy pensando? Y cuestionar ese pensamiento, ¿verdad? Y por lo tanto es en qué me puedo enfocar diferente. Entonces, tienes que cambiar de foco. Muy difícil. Pero entonces, una de las maneras de cambiar de foco es en ese momento haces mindfulness. No tienes la posibilidad de hacer mindfulness porque estás manejando, entonces te enfocas en algo del paisaje y lo describes. Y describes qué es lo que estás oliendo, qué es lo que estás escuchando, para estar presente y no dejarte secuestrar por tu diálogo interno negativo. Daniel, Yeti nos pregunta, para los que somos creyentes, aunque no practicantes religiosos, ¿dónde queda el tiempo de rezo y su importancia, su trascendencia? Me refiero a la oración personal, no a repetir salmos. De nuevo, eso está dentro del vínculo de lo que hablamos de bienestar espiritual. ¿Okay? Y cada uno obviamente con su fe. Porque esa, digamos, esa mantra que tú repites personalmente es una manera de hacer mindfulness. Si tú comienzas a repetir, digamos, tu salmo, tu mantra, tu legado, tú repites las cosas por las cuales puedes estar agradecido, la gente que te ha ayudado y por la cual puedes, digamos, de alguna manera llamarlos y decirles que estás agradecido por su ayuda. Todo eso está encuadrado dentro del mismo aspecto relacionado con mindfulness, estar presente sin juicio. Daniel, David, Perdón, solamente para mencionarte, creyente, ¿verdad? Hay una canción en hebreo que yo me recuerdo cantar de hace muchos años, que era, yo creo en el hombre y cantando he de seguir, ¿verdad? Porque creo en la bondad del hombre, así como el hombre sabe hacer cosas catastróficamente destructivas, ya también sabemos que el hombre, la mujer, digamos, el ser humano, tiene la capacidad de cosas muy nobles y constructivas. Y por lo tanto, en eso me voy a enfocar. Daniel, David nos pregunta, te pregunta a ti, ¿qué actividad comunitaria recomiendas para bajar la ansiedad en la comunidad? Bueno, cuando una comunidad se reúne para hablar, digamos, de cosas que pueden hacer para ayudarse, digamos, puede ser una noche de lectura de algún libro que pueda ser como los que mencioné, el libro de Seligman, el libro de Viktor Frankl, hacer juegos, cosas relacionadas con bonding, o sea, como conexión, de estar presentes unos para con otros. Sí, también comidas juntos, beber juntos, ver cosas que nos hagan a veces sonreír también y poder contar de cosas buenas que nos han pasado. Daniel, otra pregunta que nos llegó, ¿cómo saber que la meditación está funcionando?
Bueno, primero, se sabe obviamente cuando se le hace tomografía a la gente, entonces uno se da cuenta que algo ha pasado en el cerebro. Pero como no vamos a hacer eso, entonces tú de alguna manera, es una evaluación completamente subjetiva, en donde te vas a sentir que tienes menos reactividad, donde te sientes más calmado, donde te sientes que puedes, digamos, las cosas te impactan diferente, te das cuenta que no te quejas tanto de lo que te pasa, no estás criticando a los demás tan frecuentemente como antes, pero son obviamente evaluaciones completamente subjetivas. Daniel, el tiempo pasa volando, ya llevamos 1 hora de programa. Por favor, tus palabras de cierre. Hoy estoy tratando de buscar una poesía que les preparé y no la encuentro. Y no la encuentro. Pero digo, quizás la dejé en el otro cuarto. Dame un minuto. Bueno, de Había una parte persona que quería preguntar, Mónica Slotnik, que levantó la mano y después no sé qué pasó. No sé si todavía tienes ganas de preguntar. Aquí está. Dale, Mónica, si quieres habla. Un momentico que tienes una preguntita aquí. Ok. Te puedes quitar el mute, eso. dale. Bueno, desde ya muchas gracias. Desde Buenos Aires te agradezco muchísimo. Estoy en un equipo de Israel que atendemos a personas que solicitan ayuda y de otros lugares. Pero cuando comenzamos, Anabela habló de la cantidad de gente de todos los países que somos. Y nosotros nos encontramos con dos situaciones. Una, el dolor intenso por lo que ha sucedido el 7 de octubre. Y la otra es el brote de antisemitismo que estamos atravesando. Especialmente en Buenos Aires hubo muchísimos. Entonces, ¿cómo hacer? Porque tenemos miedo de concurrir a las instituciones, porque toman medidas de seguridad, porque los chicos no usan más el uniforme con un Maguen David o que dice Escuela Sholem Aleichem. En fin, hay un cambio circunstancial en estos momentos y hay ciertas variables de las cuales no nos podemos despegar. Por ejemplo, de tomar ciertas medidas de seguridad, de qué hablamos por teléfono, qué escribimos en el chat, porque el antisemitismo fue la consecuencia de toda esta cuestión, se reavivó. La diáspora está muy golpeada en estos momentos. ¿Cuál sería tu pregunta, Mónica? Disculpa. Entonces mi pregunta es que en el paraguas hay una serie de pasos a trabajar que me parecen impecables, pero hay que tener un poco de paciencia en querer disolverle al otro rápidamente su sentir. ¿Estaría de acuerdo? No. Déjame decirte, no existe fácil y rápidamente. Y especialmente dependiendo del nivel del trauma. No sé cuál es tu historia, pero mi mamá llegó a Venezuela a los 12 años ella sola, y mi papá que vino también de Auschwitz, de Dachau en Buchenwald, llegó a Venezuela, ¿verdad? Y ellos obviamente durante toda la vida estuvieron hablando, y me imagino que los padres de ustedes o abuelos, algunos, ¿verdad? Todavía cargaban el dolor de, digamos, de las pérdidas, de la injusticia, del maltrato. Entonces, esto es algo que, por eso se ha hecho tantos estudios de lo que es la segunda generación, la tercera generación,
Esto no se, digamos, se disuelve. Esto se aprende a vivir con ello. Mi mamá siempre me decía, Dani, si no tienes nada bueno que decir, cállate la boca. No te quejes. Y ella tenía todas las razones por las cuales quejarse. La vida fue muy injusta con ella. Su mamá murió cuando ella tenía 2 años de tuberculosis. Su papá la puso en un barco para que fuese a vivir a Venezuela ella, digamos, ella sola. Quiere decir, de alguna manera, y ella aprendió, obviamente, y ella sabía mucho de optimismo y resiliencia, porque aprendió a disfrutar de la vida a pesar de esas circunstancias. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Disolver, no. Esto es algo que se quedará en la historia y mientras, así como nosotros judíos, siempre contamos nuestra historia y eso es lo que hace que esté presente en nuestras vidas, entonces esto tendremos que seguir contándolo, obviamente, y aprender de ello. Y eso, por lo tanto, es importante. Es como la película de Coco, una película mexicana que dice, si no los recuerdas, no existen. Entonces, esto vas a tener que recordarlo y aprender a vivir con ello y hacerlo parte de tu existencia. Sin embargo, la mejor venganza es vivir bien. Esa es la mejor venganza. Tener buenas relaciones, construir de nuevo, rehabilitar un país, una comunidad, ayudarnos, hacer actos aleatorios de nobleza, estar agradecidos, etc. ¿Ok? Daniel, la poesía. La poesía. Esto dice así, no se rindan, aún están a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar las sombras, enterrar los miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No se rindan, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir los sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No se rindan, por favor, no cedan. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, se calle el viento, hoy hay fuego en el alma, hoy hay vida en los sueños. Porque la vida es tuya y tuya también el deseo. Porque mientras existe el vino y el amor, es cierto porque no hay herida que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la raíz, la risa, ensayar el canto, bajar la guardia, extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No se rindan, por favor, no cedan. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en el alma. Hoy hay vida en los sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo los quiero. Daniel, ¿quién es el autor del poema? No recuerdo, no lo tengo por aquí, pero probablemente alguno de estos latinoamericanos conocidos, pero no lo tengo, disculpen. Bueno, Daniel, las expectativas fueron superadas. ¿Okay? Muchísimas gracias, como siempre. Este es un programa que está grabado y de hecho lo vamos a compartir con todos los registrados, porque creo que va a ser necesario otra vez escucharte para seguir profundizando en tus mensajes. Daniel, a ti, Anabela, a toda la audiencia, muchísimas gracias por apoyarnos y quedará pendiente para otra oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Que cuídense y no se rindan. ¿Cómo es? La mejor venganza es vivir bien. Así es, esa es la mejor venganza. Sí, señor, así es. Esa es la esencia de este programa, de esta actividad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Dani, por ese momento. Gracias, amigos, por haber estado aquí. Es un momento de esperanza. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego.